Yo he visto el dolor acercarse a mí, causarme heridas, golpearme así, y hasta llegué a preguntarme, ¿dónde estabas tú? He hecho preguntas en mi aflicción, buscando respuestas sin contestación, y hasta dudé por instantes de tu compasión. Y aprendí que en la vida todo tiene un sentido, y descubrí que todo obra para bien, y que al final será mucho mejor lo que vendrá. Es parte de un propósito y todo bien saldrá. Siempre has estado aquí, tu palabra no ha fallado y nunca me has dejado. Descansa mi confianza sobre ti. Yo he estado entre la espada y la pared, rodeada de insomnio sin saber qué hacer, pidiendo a gritos tu intervención. A veces me hablaste de una vez, en otras tu silencio solo escuché. Qué interesante tu forma de responder. Y aprendí que lo que pasa bajo el cielo, conoces tú, que todo tiene una razón, y que al final será mucho mejor lo que vendrá. Es parte de un propósito y todo bien saldrá. Siempre has estado aquí, tu palabra no ha fallado y nunca me has dejado. Descansa mi confianza sobre ti. Y que al final será mucho mejor lo que vendrá. Es parte de un propósito y todo bien saldrá. Siempre has estado aquí, tu palabra no ha fallado y nunca me has dejado. Descansa mi confianza sobre ti. Sobre ti. Muy buenas tardes, mis amados hermanos y compañeros. Bienvenidos a una lección más de Lecciones El Despertar. Vamos a iniciar con una oración. Voy a comprar el papel allá atrás de Gonzaga. Pagar ahí está, que se oye mi eco. Se escuchaba mi voz, como eco. Muy bien, aquí estamos. Vamos a orar, mis hermanos. Vamos a agradecerle a nuestro amado Dios un martes más. Bendito sea el Señor. Qué rápido pasan los días y me da mucho gusto que el día de hoy haya estado desocupada porque de hecho iba a preparar un solo tema, pero se extendió y dije, no, es que es mejor una continuación para que entendamos el primer tema. Entonces, pues por la gracia de Dios, por sus misericordias, estamos aquí y pues vamos a iniciar. Vamos a iniciar un momentito. Voy a ponerles la presentación.
Y antes que iniciemos con el tema, pues vamos a orar, mis hermanos. Vamos a poner en manos de nuestro amado Dios estos temas y sobre todo pues nuestra hora y media que vamos a pasar juntos, hora y media, un poquitito de hora y media, alrededor de hora y media, para ponérsela en manos de nuestro amado Dios, y el que guste y pueda cerrar sus ojos adelante, el que no pueda está bien, solamente escuche la oración. Y en este momento, Señor, nos ponemos a tu disposición, Padre amado, Padre eterno, Padre de los cielos, de la tierra, del universo entero, mi Señor bendito, que habitas en todo lugar, en toda estancia, y que habitas aquí dentro del corazón de cada uno de nosotros, que somos una réplica tuya, Padre. Te damos gracias por tu inmenso amor hacia este mundo, hacia nosotros. Te damos gracias por un día más de vida en esta tierra y por un día menos en esta tierra que se está acercando para estar junto a ti, mi Señor. Te damos gracias, Señor, por todas las bendiciones que nos das y que muchas veces pues no las vemos, pero ahí están. En este momento es una grande bendición reunirnos juntos para leer de tu palabra, para conocer de ti, Señor, tus características, tu amor hacia nosotros. En este momento ponemos en tus benditas manos este tema que viene relacionado, Señor, con la palabra, con nuestro verdadero ser. Y invitamos al Espíritu Santo que se haga presente aquí entre nosotros, porque tú dices, Señor, que donde estamos hablando de ti, donde está tu nombre, en primer lugar, ahí estás tú. Y aquí estás tú primero, en primer lugar, Padre. Mis hermanos no vienen a buscar a un ser humano, te vienen a buscar a ti, Señor. Yo simplemente preparo la mesa para que vengas a cenar con ellos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, y bendito sea nuestro amado Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Estas lecciones, el despertar, no son religiosas, son espirituales, pero nos basamos en la palabra de Dios y en algunas ocasiones metemos los 12 pasos de recuperación. Ahora, el día de hoy, vamos a tener un tema muy bonito que va a hablar acerca, el título dices, wow, pues, ¿qué es esto, verdad? El ser humano está poseído, pero en realidad este título abarca 3 temas más, o sea, es este y 2 más que vamos a estar viendo, que va a ser el día de hoy, que es 23, para el próximo martes, que es el día 30, y para el próximo martes, que va a ser en 15 días, que va a ser el día 6 de junio. Entonces, estos 3 temas van enlazados, van de la mano. Y si no te pierdes ninguno, vas a entender el propósito de Dios en tu vida, el propósito de la creación, el propósito del ser humano, para qué fue creado y por qué. Pero necesitamos estar constantes en los 3 temas porque vienen cosas muy interesantes y muy, muy buenas que mi mente quizás ahorita no alcanza a captar, pero ya conforme van avanzando los temas voy a decir, oh, como que ahí va a hablarte el Espíritu Santo, ahí va a enlazar algo en ti para que comprendas toda esta creación, ¿verdad? Tu propósito en esta vida. Como decía la alabanza, ¿verdad? Yo no lo puedo entender, pero tu propósito es mucho mejor que el mío. Entonces, pues, el ser humano está poseído. Vamos a comenzar. ¿Por qué elegí este tema, mis hermanos? Porque vamos a empezar a ver lo de cómo entró el mal al mundo. ¿Cómo es que entró el mal al mundo? ¿Cómo es que hay abusos, hay guerras, hay violaciones, hay hambre, destrucción? ¿Por qué? ¿Por qué todo esto? ¿Cómo es que entró el mal al mundo? En las guerras, en todo esto que está pasando, bueno, más que nada en la primera guerra que se formó en el cielo.
Esa es la primera guerra que se formó en el cielo y vamos a hablar de la palabra de Dios referente a esta guerra espiritual que empezó en el cielo. ¿Dónde fue el origen del mal? Ahí en el cielo. Nuestra historia comienza en la capital del universo, en un lugar llamado cielo. Y bueno, ahorita vamos a hablar de la escritura, porque todo lo que se va a hablar está aquí en la escritura. Pero sabemos en este presente, en este 2023, sabemos que los tiempos han cambiado y que va a llegar momentos en que te van a quitar, que van a hacerte creer otras cosas. Va a haber profetas, va a haber personas que te van a desviar de lo que viene en la palabra de Dios y lo vamos a creer. Va a haber incredulidad, los hijos se van a rebelar a los padres, ya no va a haber fe en un futuro. Ya no va a haber fe, no van a creer en Dios, va a haber muchos cambios. Si ahorita ya está habiendo tantas doctrinas y están hablando tanto de que está la reencarnación y que está esto y que está el otro, y entonces, ¿en dónde queda la palabra de Dios? Entonces hay ahorita mucha confusión y lo dice también la palabra de Dios, que van a venir engañadores, profetas, que nos van a engañar, que nos van a desviar de la fe. Y en este caso, ahora sí que yo sugiero mente abierta y receptiva de lo que vamos a hablar el día de hoy. Y recuerden, todo lo que se va a hablar el día de hoy es en la palabra de Dios, hay símbolos. Y todo apunta hacia un objetivo, hacia el propósito de Dios que tiene para cada uno de nosotros. Entonces, uno de los símbolos fue en la creación. Más que nada, lo que sucedió antes, en la creación, vamos a hablar de la creación del cielo y de la tierra la próxima semana, pero antes de que Dios creara el mundo, la tierra más que nada, antes de que Dios creara la tierra, ¿qué pasó? Un conflicto allá en los cielos, ¿qué pasó? Una guerra. Pero vamos a especificar también que en el cielo había seres angelicales que amaban a Dios y que amaban la voluntad de Dios, ¿verdad? Entonces, hay muchos ángeles. Estamos hablando de una historia atrás, vamos a irnos hacia atrás, donde había ángeles alabando al Señor, estaba nuestro amado Jesús a la diestra de su Padre, estaban ángeles, arcángeles, serafines, los 4 seres vivientes alrededor del trono celestial. Todo lo que les estoy hablando viene escrito en la palabra de Dios, en Apocalipsis, y nos dice que en el cielo hay demasiados ángeles, arcángeles, seres vivientes que están alrededor del trono celestial. No está nuestro amado Jesús. Todo era hermoso, paz, armonía, gozo, felicidad, todo es bueno. No existe la maldad, no existe enfermedad, no existe nada, nada. Y bueno, también Dios creó un extraordinario ángel. Este ángel lo creó para servir, para ser un líder, y este líder mandaba, era como un gobernador que dirigía a todos los ángeles porque se le dio esa autoridad. Vamos a hacer de cuenta que era un director, un subdirector y el ayudante del subdirector. El director era Dios. El subdirector era nuestro amado Jesús. Y el subdirector y el otro, el que era más bajito que el subdirector, era Lucifer. Lucifer era un ángel precioso, precioso, con muchísimas cualidades, y Lucifer significa portador de luz.
Y vamos a ver qué nos dice el Señor en Ezequiel, capítulo 28, versículo del 12 al 15, porque estamos viendo desde la raíz, ¿verdad? Estamos viendo por qué el mundo está poseído. Pues necesitamos hablar desde la raíz, porque no vamos a irnos de arriba hacia abajo, más bien nos vamos a ir desde dónde surgió todo, desde la raíz, desde abajo, para ir entendiendo poco a poquito este grandioso tema. Entonces, pues el que tenga la palabra del Señor en Ezequiel, capítulo 28, versículo 12 al 15, y lo quiera leer, con gusto estamos aquí para escucharlos. ¿Hay alguna manita que quiera leer la palabra de Dios? Puede abrir su micrófono, levantar su manita, compartirnos la palabra. También es muy bueno para ver diferentes interpretaciones de la Biblia, ¿verdad? Adelante, Eloísa, por favor, ¿te gustaría leernos la palabra de Dios? Sí, gracias. Buenas tardes. Mi Gracias nombre a es ti. Eloísa. Buenas tardes. Buenas tardes. Voy a leer la lectura de Ezequiel del capítulo 28, del versículo del 12 al 15. Hijo de hombre, entona esta lamentación por el rey de Tiro. Sí estoy bien, ¿verdad? Amén. Yo creo que sí, son diferentes Sí estoy bien, denominaciones. Sí, adelante. Sara. Sí, adelante, vamos a seguir a ver si estás bien ahí. Sí. ¿Sí? Ok. Ujú. Hijo de hombre, entona esta lamentación por el rey de Tiro. Le dirás esta palabra de Yahvé. Tú eras la obra maestra, lleno de sabiduría y de una belleza perfecta. Vivías en el Edén, en el jardín de Dios. Sobre ti solo había piedras preciosas, comalina, topacio y diamante, crisólito, onix y jaspe, zafiro, malaquita, esmeralda, con aros, pendientes labrados en oro, desde el día en que fuiste creado. Te puse de guardia como un querub en la montaña santa de Dios. Permanecías allí, yendo y viniendo entre las piedras de fuego. Desde el día en que fuiste creado, tu conducta había sido perfecta, hasta el día en que el mal se anidó en ti. Palabra de Dios. Amén. Palabra del Señor. Gracias, mi hermosa, por leernos esta palabra. Fíjense que en diferentes Biblias sí viene un poco diferente, pero cada una tiene su esencia muy bonita. Lo que acaba de leer mi hermanita Elo no está igual a la mía y vienen cosas interesantes en su Biblia que no vienen en la mía. Entonces, si alguien quiere compartir su versión, adelante, por favor, para que todos podamos entender esto que nos está hablando el Señor en Ezequiel, capítulo 28, del 12 al 15. Voy a leerlo también para que sea todavía más abierta la comprensión. Y dice así. Dice, tú eras el modelo de la perfección, lleno de sabiduría y de exquisita belleza. Estabas en el Edén, el jardín de Dios. Tenías la ropa adornada con toda clase de piedras preciosas. Cornalina, rojiza, peridoto verde, paltido, adularia blanca, berliro azul y verde, onice, jaspe verde, lapislázuli, turquesa y esmeralda, todas talladas especialmente para ti e incrustadas en el oro más puro te las dieron el día en que fuiste creado. Yo te adorné y te ungí como poderoso ángel guardián. Tenías acceso al monte santo de Dios y comunicabas entre las piedras de fuego. Y caminabas entre las piedras de fuego. Eras
intachable en todo lo que hacías, desde el día en que fuiste creado hasta el día en que se encontró maldad en ti. Entonces, ¿quién era Lucifer? Un ángel especial, extraordinario, un ángel escogido por Dios, que él mismo lo ungió, que le puso vestiduras de gloria y de luz, y que todavía se lo adornó con diferentes piedras preciosas. Para Dios era un ser muy valioso como cada uno de nosotros. Aquí para Dios no hay uno más ni uno menos. Así como consideraba a Lucifer de precioso y de especial, así te considera a ti y me considera a mí. Entonces, así lo tenía el Señor. ¿Y qué pasó con Lucifer? ¿Qué pasó? Vamos a ir viendo poco a poquito. Ahora vamos a ver aquí. Perfecto eras en todos tus caminos. Bueno, aquí nos está hablando que cuando Lucifer pudo darse cuenta, él se vio y se admiró y tuvo amor propio de él y empezó como la vanidad, el orgullo y la soberbia y dijo, yo puedo, tengo Dios lo dotó de dones, de cualidades, era un ser que cantaba hasta muchos cantos a la misma vez. Tenía una voz, le gustaba mucho la música y tenía una voz que podía cantar hasta varias voces a la misma vez, varios cantos a la misma vez. Y él se empezó a dar cuenta de esta belleza y poder que él tenía. Y su corazón se fue transformando poco a poco en esa envidia, en ese egocentrismo, en esa soberbia, y empezó a ver a Jesús como un rival. Empezó a ver a Dios como un rival, porque Jesús ya existía en el cielo antes de venir aquí al mundo. El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, pero antes de que se fuera Verbo ya estaba con el Padre. Entonces el mismo Señor Jesús dijo, envíame a mí, yo iré, porque él vino más adelante, pero él ya estaba con el Padre. Por eso desde la creación en Génesis ustedes pueden leer donde nos dice varios pasajes que habla, hicimos los dos, porque él estaba con su Hijo, nuestro amado Dios. Entonces, al darse cuenta, Lucifer de tanta belleza, poder, dominio y todo ese poder que le habían otorgado, y él empezó a quererse sentir como Dios. Le llegó el orgullo. Ahora sí que gradualmente fue poseído por el orgullo, la soberbia y la vanidad, permitiendo que su enfoque se alejara de Dios. Y eligió su amor hacia él mismo. Él eligió, él tiene la elección y él eligió ser egocentrista, orgulloso, vanidoso, soberbio, e irse descarriando de la protección, del amor, se fue saliendo poco a poquito. El porqué de cómo germinó esta semilla en su corazón, por qué germinó dentro de su corazón una semilla de maldad, si en el cielo no había maldad. Ese es un misterio, que los propósitos de Dios son perfectos. Dios ya lo sabía. Para Dios no hay nada oculto. Así como él sabía que Judas iba a traicionar a Jesús, así como Jesús también lo sabía, y él permitió todo eso por un plan divino, este plan también fue realizado así. Entonces, para Dios no hay nada oculto, no hay nada misterioso, y él sabía que uno de sus ángeles iba a inyectar la maldad a muchos más. Entonces, ¿qué pasa aquí? Igual como el Señor tiene ese propósito, igual como el Señor sabe todo y tenía una ley para esa germinación en el corazón de Lucifer, igualmente el Señor tiene
dirigida y tiene el poder y el mandato de las leyes físicas. Por ejemplo, en las leyes físicas, Dios ordenó que las leyes físicas gobernaran el mundo material en el que vivimos. Sin esas leyes naturales, el mundo sería un caos, ¿sí o no? O sea, tú sabes por qué, o sea, no, todavía ni un científico sabía que el mundo era redondo y la palabra de Dios ya lo sabía. Ya sabía que el mundo era redondo. ¿Por qué? Porque Dios ordena al universo, la ley física, y el mundo está girando en medio de la nada, ni siquiera está agarrado de nada, porque el Señor, nuestro amado Dios, gobierna el universo. Él tiene todo en control, el cielo, la tierra, la luna, las estrellas, el sol. ¿Cómo no nos quema el sol por completo? Porque el Señor lo tiene todo fríamente calculado. Nuestro amado Dios tiene cuidado de nosotros. Así como tuvo cuidado de sus ángeles en el cielo, todos los que estaban ahí, todos, hasta de Lucifer. De ese mismo modo, en las leyes físicas, de ese mismo modo, el Señor empieza también a lo de las leyes morales de Dios. Él dice, bueno, van también leyes morales de Dios que ya existían también. No fueron creadas cuando él se las entregó en el monte Sinaí a Moisés. No, ahí no fueron creadas. Las leyes, los mandamientos de Dios ya estaban desde antes, desde cuando estaba antes de la creación en el cielo. Porque estos mandatos, vamos a verlo aquí, 4 de los primeros 10 mandamientos describen quién es Dios, su poder, su territorio y su autoridad. Los primeros 4. Los 6 mandamientos siguientes, los que continúan, que están de este lado en la tabla del lado derecho, estos 6 últimos describen cómo es Dios, su pureza, su honestidad y su fe. Esto señala las características de nuestro amado Dios amoroso. Entonces, habemos hermanitos y compañeros que nos han enseñado los 10 mandamientos de diferente manera. Yo les sugiero que se vayan ustedes a la palabra de Dios y revisen realmente cuáles son los 10 mandamientos. Revísenlos, porque a veces nos han enseñado los mandamientos de diferente manera. Pero ¿a quién voy a seguir? ¿Al hombre o a la palabra de Dios? Y en la palabra de Dios vienen realmente los 10 mandamientos como están escritos en estas tablas. Así que sí les sugiero que los revisen. Y yo en mi otra Biblia los tengo marcados. Voy a traerla, permítanme tantito. La otra Biblia es una Biblia católica. Esta es una Biblia cristiana. Y en la otra Biblia los tengo marcados para mostrárselos. Un momentito se los traigo. Los pueden encontrar. Estoy como, me parece que está en Éxodo. Déjenme ver. Éxodo. Entre Éxodo y Génesis. Parece ser que está en Éxodo. Ajá, Éxodo. Si tienes una Biblia católica, que es esta, la Biblia, las letra grande latinoamericana. Ahí está. Esta la puedes encontrar en la página número 20. Ahí están los mandamientos. Y si no, de todas maneras, en la Biblia cristiana, la Reina Valera los puedes encontrar también. Está en Éxodo 20.
Ahí comienzan los mandamientos. Ahí puedes tú ver y especificar, ir viendo cómo están escritos aquí en esta tabla, así están en la palabra de Dios, pero más bonitos, muy especificados. Y verán y comprobarán que muchas veces a nosotros no nos han enseñado realmente cómo son los 10 mandamientos, ¿verdad? Y bueno, eso se lo dejo al Espíritu Santo, a ti, que hables con el Espíritu Santo, con Dios, para que te revele cuál es la verdad, que la verdad siempre la vas a encontrar en la palabra de Dios. Entonces, continuamos, que nos está hablando de un resumen de las características de nuestro amado Dios amoroso, que viene estando en las leyes físicas y en las leyes morales que Él nos mandó. Entonces, estas leyes morales son los 10 mandamientos. Nos dan la seguridad y estabilidad al cosmos. Algunos piensan que los 10 mandamientos no existieron hasta que Dios se los entregó a Moisés en el monte Sinaí. Pero veamos qué nos dicen las escrituras al respecto. Vamos a ver también en Salmo 111, versículo del 7 al 12. Si alguien lo tiene y lo quiere compartir, adelante, por favor. Lo esperamos. Salmo 111. Dice así, lo voy a leer. A ver, vamos a ver si hay manitas para... No, bueno, entonces lo voy a leer yo. Y dice así, Salmo 111, versículos 7 y 8. Dice, todo lo que hace es justo y bueno, y todos sus mandamientos son confiables. Siempre son verdaderos para ser obedecidos fielmente y con integridad. Palabra de Dios. Lo voy a repetir porque son las leyes morales que Dios nos trajo para que lleváramos una vida plena, satisfactoria, feliz, y si nosotros los cumplimos nos va a ir bien, pero si no los estamos cumpliendo, pues lógico que no nos va a ir bien, como por ejemplo las leyes del ser humano. Si te pasas un alto, te va a parar un policía o vas a chocar, ¿y qué va a pasar? Consecuencias, te va a ir mal. Pero si tú respetas el tránsito, respetas los señalamientos, a ti te va a ir bien. De la misma manera nos pone el ejemplo del universo, tan obediente, tan disciplinado, que en la mañana sale el sol, que en la noche sale la luna. ¿Cuándo has visto que las estrellas y el sol salgan a medianoche? Pues no, ¿verdad? Porque son disciplinados, obedecen las leyes naturales de Dios. Y nosotros, que nos dio unas leyes morales, ¿cómo le faltamos al respeto al Señor, verdad? Somos mentirosos, ya robamos. Ay, es que es un dulcecito así de chiquito, una uva. A ver, voy a probar si las uvas están buenas, si no, no compro. ¿Quién te dio esa uva? No es tuya. Chiquito, grande es robar. Entonces no respetamos las leyes de Dios y luego estamos llorando porque me va mal, porque me está pasando esto a mí, porque no obedeces las leyes morales de Dios. Y nos lo dice aquí también, ¿verdad? En el Salmo 111, 7 y 8. Y nos dice, siempre son para ser obedecidos fielmente y con integridad. El pago, el 7, perdón, el 7, todo lo que hace es justo, bueno, y todos sus mandamientos son confiables, siempre son verdaderos para ser obedecidos fielmente y con integridad. Nos lleva a la obediencia y ver que realmente son verdaderos. Eve me menciona, en privado, déjenme ver. Sí, exactamente. Nomás me estaba dirigiendo a la Biblia para que me entendieran la Biblia.
pero en realidad todos somos cristianos. Nada más me estaba dirigiendo a la Biblia católica y la Biblia cristiana. Bueno, entonces continuamos, ¿ok? Entonces aquí ya nos quedó un poquito más especificado, ¿verdad? Las leyes físicas, las leyes morales y los 4 primeros mandamientos describen el poder, territorio y autoridad de Dios, y los otros 6 son lo que describe su pureza, su honestidad, su amor, su fe hacia todos nosotros, ¿sí? Entonces, bueno, continuamos. Ahora dice, ningún ángel conocía la mentira. Vamos a regresar otra vez al cielo, donde estaba habiendo una guerra y todavía no empezaba la guerra, pero ya estaba como calentándose los motores, porque Lucifer ya estaba germinando en su corazón odio, resentimiento, enojo, frustración, pero más que nada egocentrismo, envidia, amor propio, ¿verdad? Entonces, ¿qué nos dice el Señor en Isaías capítulo 29, versículo 15? Aquí lo tengo en la pantalla y dice, ay de los que se esconden de Jehová, encubriendo el consejo, y sus obras están en tinieblas. Y dicen, ¿quién nos ve y quién nos conoce? Entonces, esto está hablando el Señor porque cuando estaba hablando Lucifer empezó a germinar eso en su corazón y empezar a sentir amor propio, orgullo. ¿Y qué creen? Que empieza a hablar con más ángeles y tomó la tercera parte de ángeles en el cielo y los logró convencer. Y podemos preguntarnos, ¿por qué los logró convencer? ¿Por qué? Si también ellos eran inteligentes, con sabiduría, ¿por qué logró Lucifer convencerlos? Porque recordemos que no había maldad, no había engaño, no había mentira. Entonces, él era un líder, Lucifer era un líder, entonces todos lo seguían a él. Entonces, pues empezaron a escucharle y empezó a tomar la tercera parte de ángeles. De igual manera, ahorita no quiero hablar tanto de nosotros, quiero hablar de la historia de la guerra en el cielo de Lucifer, porque en donde sí vamos a hablar acerca más de nosotros, que tiene mucho que ver la palabra de Dios con nosotros, por eso está escrita para nosotros. Tiene mucho que ver con esto, pero lo van a lograr entender más en la segunda parte de la próxima semana. Ahorita sí quiero concentrarme más en lo que pasó en la historia con Lucifer, de dónde germinó, de dónde vino, de dónde fue el origen de la maldad, por qué el ser humano está poseído. Entonces es necesario irnos a la raíz, ¿verdad? Porque, por ejemplo, cuando dicen, es que me embrujaron. ¿Por qué te embrujaron? No sé, yo le caigo mal a alguien y me embrujaron. ¿Existe la brujería? Sí existe. ¿Existe la maldad? Sí existe. Pero también tiene que ver en dónde te metes, con quién te juntas, a dónde te fuiste a meter. ¿Tú también hiciste eso? Entonces después trae consecuencias y dices, ¿por qué me trajo estas consecuencias? Porque yo misma también le abrí las puertas al enemigo. Entonces ahí viene, vamos a buscar la raíz de dónde viene todo eso. Igualmente, ¿de dónde viene la maldad? ¿Cuál es el origen? ¿Por qué el ser humano está poseído? Pues estamos viendo y revisando esta parte, ¿verdad? Entonces, en lo que fue Lucifer fue que empezó a envolver a los ángeles, a ponerlos en rebelión contra Dios. ¿Y qué pasó? Entonces, Dios lo sabía todo. Dios sabía todo. Para él no hay nada oculto. Dios sabe todas las cosas. Él sabía la rebelión de Lucifer. Nuestro amado Dios tiene un plan divino para esto. Todo es perfecto. Pero ¿por qué existe
tantos niños muriendo de hambre? ¿Por qué existe violaciones, guerras? ¿Por qué existe abusos, maltratos? Mis hermanos, yo no tengo la respuesta. Jesús no tenía la respuesta. La única respuesta la tiene nuestro amado Dios y Él sabe por qué hace las cosas y para qué. Yo he leído, he trabajado mucho en esto y yo pienso que hay algo importante. Un momentito, por favor. Gracias por la espera. Llegaron a tocar aquí a mi casa. Bueno, entonces es donde nosotros nos preguntamos por qué hay tanta maldad, por qué hay esto, por qué hay el otro, por qué hay guerras, por qué hay hambres, por qué hay tanto, por qué están dirigiendo, permítame tantito, ¿por qué están dirigiendo tanto gobernantes en otros países y se apoderan de los seres humanos? ¿Por qué? Y entonces viene la incredulidad y empiezan a decir, es que Dios no existe, es que Dios no me quiere, no me escucha, es que Dios permite toda esta maldad y cosas. Mis hermanos, el Señor siempre tiene un propósito. Mis pensamientos no alcanzan a entender los pensamientos de Dios ni sus designios. Él sabe por qué está haciendo todo esto. Él sabía por qué Judas iba a traicionar a Jesús, porque todavía era un plan divino. Y si no sabíamos esto y nos vamos hacia ese momento, decimos, ¿cómo crees que Judas va a ser eso? Bueno, es que ese Judas podía haber sido tú, podía haber sido yo, como Pedro, que negó a Jesús 3 veces y él decía que lo amaba. Yo digo que amo a Dios y seguido lo digo. Te amo, Señor, tanto. Entonces a mí también me puede decir mi Señor, Sara, ¿me amas? Y que me vuelva a preguntar, Sara, ¿de verdad me amas? Sí, Señor, sí te amo. Entonces va a llegar el día en que yo diga, no creo o no te conozco, imagínense. Entonces, así como mi hermano Pedro, así como mi hermano Judas, le sucedió eso, somos instrumentos de Dios también. Por alguna razón, él sabía, iba a elegir a Judas para eso. Si Judas no hubiera hecho eso, entonces no hubiera pasado la muerte y resurrección de nuestro amado Jesús. No estuviera ahorita en el trono celestial a un lado con su Padre en la victoria, venciendo a la muerte. Todo tiene un propósito para nuestro amado Dios. El propósito de nuestro amado Dios, de que el ser humano conociera el bien y el mal. Y yo se los digo pensando en lo que yo he resumido. El propósito de Dios es para que el ser humano conozca el bien y el mal. Y al final del camino, al final de todo, va a salir victorioso el que prefirió el bien, aún conociendo el mal. No fuimos engañados porque el Señor con su palabra nos está abriendo los ojos. Nos está mostrando el bien y el mal en este momento. En Apocalipsis, hablando de Lucifer, que después fue Satanás, ¿verdad? Y bueno, aquí el orgullo lo dominó, la soberbia, el querer poseer lo que poseía Dios, querer ser como Dios. Entonces, ahora que quería ser como Dios, el Señor se tomó su tiempo y habló con él y le dijo, porque arrepiéntete, mira, no hagas eso, como cuando tú le dices a un hijo,
Hijo, no tomes esa droga o no tomes alcohol o no te juntes con esas personas, hijo. Eso no te va a traer nada bueno. Ven, ahí es donde tu hijo va a tomar la elección. Tiene el libre albedrío para elegir. De igual manera, el Señor le dio el libre albedrío para elegir a Satanás, a Lucifer. Dios creó a Lucifer con la libertad de elección, igual que a ti y que a mí. Nos dio la libertad completa de elegir. Sara, ¿qué quieres el día de hoy? ¿Tomarte una Coca-Cola o un vaso de agua? Yo lo elijo. Yo sabré qué me voy a tomar. Yo sabré si voy a ir a la iglesia hoy o no voy a ir. Yo sabré si me pongo un pantalón o una falda. Yo sabré si voy a trabajar o no voy a trabajar. Dios me dio el libre albedrío para elegir. Yo sabré si guardo los mandamientos o los quebro. Yo sabré, Él no me va a exigir nada. Si yo guardo los 10 mandamientos, no me va a decir nada, ni tampoco me va a decir nada si no los guardo. Créanme, Dios te va a amar igual, te va a querer igual. Guardes los mandamientos o no. Él te va a amar igual, pero a mí me va a traer consecuencias. Porque tú vas a amar igual a tu hijo, se drogue o no se drogue. Vaya a la escuela o no vaya. Te lave los trastes, que lo pongas a hacer un quehacer o no lo haga, tú vas a amar igual a tu hijo. Pero va a haber consecuencias de mi libre albedrío si yo elijo el camino de la maldad, de la oscuridad. Aquí el Señor le dio el libre albedrío también de elección a Lucifer. El tener esa libre elección lleva un riesgo grande, incluyendo la rebelión y la posibilidad de que el amor de Dios pueda ser rechazado. ¿Por qué? Porque estoy eligiendo la maldad y me estoy separando. Estoy sintiendo, no es que Dios se separe de mí, yo me estoy separando porque estoy poniendo en medio el pecado, que son esos defectos de carácter, que es ese ego, que es esa rebelión, y entonces ahí es donde entró la maldad en Lucifer, donde dijo, no, pues yo elijo y no me voy a arrepentir y voy a seguir con mi camino. Y bueno, el Señor tuvo que tomar una elección. El Señor no podía tener a los ángeles, la tercera parte de ángeles convencidos por Lucifer, por ahora ya Satanás. El Señor no los podía permanecer en el cielo porque ahí era un lugar de amor y de paz. Y Él tuvo que sacar a Satanás con la tercera parte de ángeles. Y también antes de esto, ¿qué pasó? Antes de llegar a esa parte donde fue arrojado, hay una cosa importante que sí es muy importante mencionarlo. Puedes decir, pero si Dios lo puede todo, Dios podía haber destruido o quemado o arrojado en alguna parte a algún calabozo, a algún lado, o simplemente desaparecer a Satanás y ya se acabó la maldad, ¿verdad? Él podía haberlo hecho, claro que sí, pero ¿qué iba a suceder? Imagínense qué iba a suceder si el Señor destruía a Lucifer y todos los demás ángeles iban a verlo y iban a tenerle ahora sí que el amor, y eso se iba a convertir en miedo de decir, y si yo me hago algo así, entonces me va a hacer lo mismo, Dios me va a destruir. Entonces esto se iba a convertir en miedo, y el Señor no quiere que le tengamos miedo. El Señor quiere que estemos por amor, obediencia, por amor, y en base al amor viene la obediencia. Entonces el Señor dejó que creciera el trigo con la cizaña.
O sea, la maldad con la bondad, pero fuera del cielo. Y entonces aquí nos dice en Mateo capítulo 13, versículo del 30 al 32, y dice, dejad crecer justamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y el tiempo de la siega, yo diré a los segadores, recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. El Señor sabe el destino de Lucifer, de Satanás, ahora Satanás. Él sabe lo que va a suceder con Satanás y en Isaías, el profeta Isaías lo mencionó y sabe lo que va a suceder y él también lo sabe. Satanás también lo sabe, sabe que sus días están contados y está haciendo todo lo posible por ganar más, porque no nos ama, nos odia. Entonces, él quiere destruir la creación de Dios, ¿verdad? Y entonces el Señor dijo, bueno, voy a dejar que crezca el trigo y la cizaña y vamos a ver, ahí es donde yo les menciono de mi parte, esto no viene en la Biblia, yo les menciono de mi parte, ahí es donde yo digo, el Señor me tiene a mí, a Sara, a prueba, porque ahora me dio el poder de conocer el bien y el mal, y ahora yo conozco el bien y el mal, y ahora tengo como una lucha constante conmigo para que triunfe el bien, porque al final de la carrera yo misma le voy a decir a mi Señor, he ganado la buena batalla, Señor, he logrado estar en tu presencia por mucho tiempo y no he permitido que la maldad me ahogue, me arrastre. Estoy aquí para, dice, arrojarte la corona y decirte que mi Señor me diga, bien, buen trabajo, mi sierva amada. Has hecho un buen trabajo. ¿Por qué? Porque ahora conocemos lo que es el bien y el mal. No estamos engañados. Ahora sí que no le echamos la culpa a Satanás porque luego decimos, es que es el diablo, es que es el ego, es que él tiene la culpa. No, no, no. Él no se mueve sin tu voluntad, porque tú tienes el poder que Cristo Jesús, que Dios nuestro Señor te ha dado, y tú tienes elección también, el libre albedrío, y Él nada más pasa así como tentación, y entonces tú sabes si lo agarras o lo dejas ir. ¿Qué vas a hacer con esa maldad? Entonces aquí viene la ayuda, los 10 mandamientos, donde nos viene a decir lo que podemos hacer para nosotros alejarnos de esta maldad, ¿verdad? El Señor supo que no habría paz en el cielo y cuando hubo la guerra en el cielo, nos dice la palabra de Dios. Apocalipsis capítulo 12, versículo del 7 al 9, nos dice así. Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón y Satanás, el cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Muy bien, aquí ya vimos que hubo la guerra en el cielo, no podían quedarse más en el cielo, igual como fueron desterrados Adán y Eva por la desobediencia, y no porque tuviéramos a un Dios cruel, malvado, no, simplemente porque tenemos los seres humanos que pagar las consecuencias de nuestras acciones. ¿Cómo voy a premiar a mi hijo que me está robando, vamos a decirlo así? Yo coso ajeno y gano mi dinerito y guardo, y viene mi hijo y me roba y se vuelve a ir. Viene mi hijo, me roba y se vuelve a ir. Hace de las suyas en mi casa, me deja sin nada.
y luego le vuelvo a dar la oportunidad. No, hay consecuencias de sus acciones. ¿Cuáles van a ser? Que le voy a cerrar la puerta. En esta casa no va a volver a entrar. ¿Por qué? Porque me está dañando a mí, está dañando, por ejemplo, a sus demás hermanos o dañando en la casa cosas, ¿no? Igual, de la misma manera, el Señor quiso proteger a los demás ángeles y proteger el trono celestial. Y fue arrojado. Dice que fue arrojado a la tierra, dice, y Satanás, el cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Cuando fue arrojado Satanás a la tierra, no está especificando si en la tierra, este mundo que nosotros vivimos, porque el mundo todavía no era creado. La tierra ya estaba, pero el mundo, o sea, la tierra estaba desolada y desértica, oscura, sin luz, sin vida. El Señor dijo, aquí voy a hacer el mundo. Aquí voy a hacer el mundo, aquí donde tú vives y donde yo vivo. Pero ya estaba ahí esa tierra desértica y asolada. Igualmente había otros mundos. Ahorita más adelante vamos para allá. ¿Qué nos dice en Isaías capítulo 12, versículo del 14 al 12? Nos dice, como caíste del cielo, oh lucero. Aquí Isaías profetizó esto, pero en realidad esto que profetizó Isaías ya estaba escrito en la palabra y dijo así, por todo lo que pasó con Satanás. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra. Tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo. En lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono. ¿Quiénes son las estrellas de Dios? Los ángeles. Esas son las estrellas de Dios. Como caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana, cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo en lo alto. Junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré. A los lados del norte, sobre la altura de las nubes, subiré y seré semejante al Altísimo. La arrogancia, la soberbia de Satanás. Quería ser semejante al Altísimo. Aquí hubo resentimiento, envidia, lo llevó a la rebelión, a rebelarse contra su mismo gobierno, que era el gobierno donde dirigía el trono celestial en la gloria de Dios. En esta parte que fue arrojado, dice, pues, vamos a leer esta parte, dice, después de la guerra en el cielo, Satanás y sus ángeles fueron desterrados de la corte de la gloria de Dios. Fue arrojado y dice la palabra de Dios que hay otros mundos. Hay otros mundos que nos observan. Entonces, se fue Satanás con su tercera parte de ángeles y se fue a buscar otros mundos para ver en dónde podía entrar y también que hubiera rebelión contra Dios, que se unieran a él, a esa maldad. Pero ningún mundo lo dejó entrar, entonces él anduvo con los ángeles en medio de la nada, porque no lo dejaban entrar en los demás mundos. ¿Qué nos dice Job en capítulo 1, versículo del 6 al 7? Hubo un día cuando los hijos de Dios vinieron a presentarse delante del Señor. Y Satanás vino también entre ellos. Y el Señor le dijo a Satanás, ¿de dónde vienes? Y entonces Satanás respondió al Señor y le dijo, de recorrer la tierra y de andar por ella. Aquí cuando nos está diciendo
vinieron a presentarse delante del Señor. Satanás, dice, hubo un día cuando los hijos de Dios vinieron a presentarse delante del Señor y Satanás vino también entre ellos. ¿Por qué vino Satanás entre ellos? ¿Por qué vino Satanás entre ellos? Porque él estaba buscando un mundo. Satanás andaba rondando por ahí y ya se sentía en esta parte, mis hermanos, en esta parte ya estaba creada la tierra. Nuestro Señor ya había creado la tierra cuando el Señor tuvo un encuentro con los hijos del Señor, hijos de Dios. ¿Quiénes son esos hijos de Dios? Son hijos de otros mundos, como por ejemplo cuando puso a Adán y a Eva para gobernantes. Ustedes van a, ahí está, les entrego el mundo, les entrego las llaves del mundo, pónganle nombre a los animales, gobiernen, hagan lo que ustedes vean que es lo mejor para el paraíso. Yo voy a estar viniendo con ustedes. Nuestro amado Dios iba a visitarlos y platicaba con ellos. Estaban ellos con su vestidura de luz, de gloria. Y cuando Adán y Eva cometieron la desobediencia, y hagan de cuenta que cuando desobedecieron, ¿qué les mencioné? Los mandamientos, cuando no los respetamos, cuando el hijo no respeta, pues hay consecuencias. Tristemente hubo consecuencias y faltando a la desobediencia de Dios, prácticamente le entregaron el poder a Satanás, se lo entregaron. Ya los despojó, como si la mamá que cosía y le permitía seguir entrando el hijo a la casa, va a llegar el momento que el mismo hijo va a sacar a la madre para afuera y se va a quedar con la casa. Eso pasó. Se quedó con la casa, se quedó con todo Satanás. Pues él ya era el gobernante de este mundo. Sigue siendo, es el príncipe de este mundo, el que gobierna en este momento. El ser humano está poseído por la maldad. Los otros hijos de Dios que dice aquí la palabra, hijos de Dios, dice, hubo un día cuando los hijos de Dios vinieron a presentarse delante del Señor. Son de otros mundos. Existen otros mundos. Nos están observando. Ahí hay otros mundos donde ellos también, el Señor le entregó las llaves. Pero el Señor quiere algo muy especial con este mundo, con la tierra. Tanto que nos sigue dando luz, obscuridad, aire puro, solecito, calorcito, frío, tanto que nos sigue protegiendo porque nos ama porque somos su creación divina. Por eso el adversario de Dios nos quiere destruir, porque sabe el amor que nos tiene Dios a cada uno de nosotros. Seamos obedientes o no, Él te ama con todo su amor. Así que este tema va a parar aquí. Por eso yo quería continuar. Dije, no quiero hacerlo a la carrera. Quiero que vayan entendiendo este proceso de este tema que se titula El ser humano es poseído. ¿Por qué? Porque el gobernante de este mundo en este momento tiene el poder. Tiene el poder, pero siempre y cuando tú se lo permitas, porque el Señor te dio el libre albedrío para elegir. Por eso Él te está mostrando en este tema y me lo mencionó a las 2 de la mañana, compañeros. Yo tenía otro tema y les voy a decir que tenía el tema de observación. La observación, yo ya lo tenía listo, pero eran las 2 de la mañana cuando el Señor me dio una palabra y yo la escribí para que no se me olvidara. Y la palabra que me dio el Señor fue este tema. Fue donde yo escribí a las 2 de la mañana, agarré mi celular y lo escribí porque dije,
se me va a olvidar. Yo estaba diciendo, sí, sí me voy a acordar. No, Sara, anótalo, porque se te va a olvidar y el Señor quiere que des este tema. Y yo escribí, tema, el ser humano está poseído completamente, el tema con la rebelión de Lucifer. Así lo escribí. Entonces, pues ya me puse a agarrar los versículos bíblicos y aquí está, es para ustedes. No lo preparé yo, lo preparó el Señor, porque mi tema que yo iba a dar el día de hoy, y ya lo tenía, se los iba a mandar desde el sábado, porque lo tenía ya listo desde el sábado. Hice la invitación y dije, les voy a mandar, se llama el tema la observación. Y ya estaba elaborando ese tema cuando me dice mi Señor hermoso a las 2 de la mañana, 2 días atrás, y me dice, el ser humano está poseído y tiene que ver con Lucifer. Y le dije, sí, Señor, yo te lo preparo, Padre, y aquí estoy, preparándoselos, y también el número 2 y el 3. Así que el número 2 es donde dice, en el principio creó Dios Dios la tierra. Y este también va a estar muy bonito el tema, excelente, porque el Señor quiere que lleguemos hasta aquí. En la tercera parte, donde dice estado del ser y el no ser, donde yo ya voy a empezar a descubrir realmente mi propósito en esta vida para el propósito que quiere el Señor para ti. Así que este fue el tema, mis hermanos, y espero que les haya gustado, que más que nada de gustado, que sea de gran aprendizaje. Yo sé que muchos de nosotros ya lo conocemos, ya sabíamos este tema, pero es importante recordarlo para saber la raíz de la maldad, del origen de la maldad, ¿verdad? Y tiene, más que nada, es simbólico. Realmente no te formes en tu cabeza ese diablo que dicen que cuernos y que rojo y que de cola. Realmente es la maldad en forma como lo pinten, igual como pintan a Jesús, como pintan a Dios. Ahora sí que eso es como tú quieras interpretarlo, pero quiero que entiendas el objetivo, la maldad y la luz y la oscuridad. Y ahorita en este tiempo nos dicen, ya no existe, no es cierto, todo es igual. La luz y la oscuridad es lo mismo, o sea, te hacen creer que no existe la maldad, que igual que en la bondad, que todo es igual, que es paralelo. No es cierto, mis hermanos. No hay que permitir que tanto estudio, conocimiento que estamos adquiriendo nos envuelva en alejarnos de la verdad, que este es el camino, la verdad y la vida. Y si Satanás tentó a mi amado Jesús, también te está tentando a ti y a mí. Así que estar mejor, como dicen el boxeador, que va a boxear, que el sábado va a boxear con otro, pues se está viendo cómo atacar a su contrincante para que no le dé un golpe bajo. Igual nosotros necesitamos armarnos con la armadura de Cristo Jesús de Efesios y ponérnosla, porque vamos a estar a la defensiva ahora sí bien listos para que no llegue y nos dé un golpe bajo, ¿verdad? Entonces, pues ahorita vamos a ya terminar el tema, agradeciéndole a nuestro amado Jesús para comenzar. Vamos a ver si, qué nos quiere preguntar o hablarnos nuestra hermanita Eloísa, y enseguida cerramos con la oración. Adelante, Eloísa. Gracias, buenas tardes. Gracias. Mi Buenas nombre tardes. es Eloísa. Pues yo quería yo quería regalar mi experiencia. Hace ¿Está pocas bien si te 24, grabamos o lo apago? como gustes, va a ser como no hay problema. Lo Gracias. dejamos. Gracias a ti. Ujú.
pues hace pocas 24 horas yo tuve una escritura del programa al que yo acudo y gracias a Dios, pues bueno, recibí y reencontré a mi Dios como yo lo conozco y Amén. estoy muy agradecida con eso, ¿no? Porque pues realmente es como quitarme todo lo que traía yo y me siento muy feliz. Gracias a Dios, pues tengo esta paz y justo, pues fui precisamente a mi iglesia donde yo creo en mi Dios y Amén. ese mismo domingo fui y escuché la palabra de Dios y escuché esa parte que decía, Dios es Dios y ese es su trabajo. Tú no puedes mover nada. Ese es su trabajo. Es que así es, ¿no? Y yo quisiera entenderlo y no se puede porque él es así, ¿no? Así es. Él es y ya. Y yo dije, bueno, es como cuando yo soy una mamá y pues yo soy mamá y nadie me puede quitar ese título y Dios me conocerá y sabrá cómo ser una mamá. Y justo, pues bueno, yo hice una cita con mi sacerdote para de hacer mi quinto paso con él, porque así lo necesito yo. Entonces, yo no había querido ir porque yo sabía que si yo confesaba mis faltas, pues no tenía por qué volver a hacerlo. Entonces, pues también en la conveniencia, ¿verdad? Como escucho ahorita sobre pues la maldad y pues es que aquí estoy bien, aquí me siento bien y aquí según soy feliz. Y él precisamente cuando termino me dice el sacerdote, vas a leer el Salmo 33 y en la noche y pues a mí ya no lo leí, ya me dormí así, pero en la mañana cuando me desperté automáticamente me acordé y en ese momento lo empecé a leer, pero yo estaba con que era el Salmo 35, porque así me dormí, ¿no? No lo anoté y me quedé, es este salmo, es este salmo, es este salmo, así iba yo, ¿no? En todo mi camino de regreso a mi casa. Y el primero que leo, pues es el Salmo 35. Él me dijo que era un salmo de agradecimiento y el Salmo 35 es precisamente para la súplica ante el justo perseguido. Ataca, Señor, a los que me atacan, combate a los que me combaten. Y yo me quedé así, dije, ¿por qué? Si él me dijo que es de agradecimiento y yo lo leí todo, si gustan lo puedo leer. Pero después dije, ¿o fue el Salmo Gracias. 33? Y en el 33, pues sí son gracias, pero con todo lo que yo escuché hoy, los dos hablan de lo mismo para mí, que es cuidarme. Y el 33, no sé si gustas, lo puedo leer, Sara. Sí, claro que sí. Adelante, por favor. Gracias. Dice Salmo 33, la providencia de Dios cuida el mundo. Dichoso el pueblo que tiene al Señor por Dios, Él tiene sus ojos puestos en los que lo temen. Buenos, festejen al Señor, pues los justos le deben alabar. Denle gracias tocando la guitarra y al son del arpa entónenle canciones. Entonen para él un canto nuevo, acompañen la ovación, bella música. Es rey es la palabra del Señor y verdad toda obra de sus manos. Él ama la justicia y el derecho y la tierra está llena de su gracia. Por su Amén. palabra surgieron los cielos y por su aliento todas las estrellas. Junta el agua del mar como en un frasco y almacena las aguas del océano. Tema al Señor la tierra entera y tiemblen ante él sus habitantes. Pues él habló y todo fue creado, lo ordenó y las cosas existieron. Malogra los proyectos de los pueblos y deshace los planes de las naciones. Pero el proyecto del Señor subsiste siempre. Sus planes prosiguen a lo largo de los siglos. Es feliz la nación cuyo Dios es el Señor, el pueblo que Él escoge como herencia. Mira el Señor de lo alto de los cielos y contempla a los hijos de los hombres. Del lugar en que vive está observando a todos los que habitan en la tierra. Él que solo formó sus corazones, Él que escudriña todas sus acciones. No salva al rey lo inmenso de sus tropas, ni su gran fuerza libra al que combate. No es verdad que un caballo sirva para triunfar. No salvará al jinete ni con todo su brío.
Está el ojo del Señor sobre los que le temen y sobre los que esperan en su amor para arrancar sus vidas de la muerte y darles vida en momentos de hambruna. En el Señor nosotros esperamos, Él es nuestra defensa y nuestro escudo. En Él se alegra nuestro corazón, en su santo nombre tenemos confianza. Venga, Señor, tu amor sobre nosotros, como en ti pusimos nuestra confianza. Pues Amén. yo me siento, amén, yo me siento pues así ahorita, ¿no? Que Él me ha sacado de donde yo estaba, que Él, ese era su plan, porque yo sabía que por algo había llegado una persona que precisamente solté esa relación, que no es sana para mí ni para Él, y hoy me siento en paz. Hoy sé que Él me ha sacado de donde yo estaba, Él me ama, y que precisamente Él está combatiendo conmigo. Dice que el jinete y el caballo yo lo veo como yo, que yo sola voy a poder salir en paz. No es cierto. El que está haciendo algo por mí es Él. Él es el que está ganando la batalla por mí, no yo sola. Amén. Yo solamente hago lo que, o trataré, o voy a hacer todo lo posible por hacer lo que Él me pida, ¿verdad? Porque no es fácil. Hace rato escuchaba a alguien que decía que es como aventarse de un bungee a los brazos del Señor, que sé que me va a agarrar allá abajo, ¿no? Donde yo esté. Y pues precisamente el otro salmo es de eso, ¿no? De cómo me cuida, de cómo Él está combatiendo por mí y Él nadie, ¿no? Como dice ahí, o sea, si yo estoy con Él, ¿quién contra mí? Y pues bueno, agradezco mucho a Dios porque pude entender todo lo que estabas hablando y me acordé de ese salmo y fue que dije, ya entendí todo. Sí, es un buen Muchas gracias. complemento. Qué bonito salmo. Este Salmo 33 está especial para este tema que dimos, como para cerrar con broche de oro. El Dios, nuestro amado Dios, te lo puso en tus labios para que lo compartieras con nosotros, porque es un gran complemento al tema que tuvimos. Es que aquí viene todo, todo bien detallado. Y es precisamente lo que hablamos, ¿verdad? En el tema, porque Él tiene todo en control, es su plan de Él, todo es perfecto, nada está fuera de lugar y todo se mueve por su voluntad de Él. Así que es precisamente lo que acabo de compartir, que no vino de mí, que vino de Dios y aparte que está en la palabra de Dios. Todo lo que se mencionó en este tema está escrito en la palabra de Dios. Así que ahora sí que mentes abiertas y receptivas a este tema. Sabemos que ahorita en este presente, en este 2023, ya hay muchas filosofías, muchos cambios, diferentes fe, cosas que nos están distrayendo de la palabra, que ya muchas veces ya no quieren ni leer la Biblia, el ser humano. Y dice también la Biblia que va a llegar el momento en cuando ya se va a perder la fe, que ya no va a haber, es más, ya no nos van a dejar ni tener Biblias tampoco. Así que ahorita, entre más absorbamos la palabra de Dios, tengámosla en nuestro corazón como incrustados, así como conocemos los pasos que decimos, el paso 1, si les pregunto, todos me van a saber decir cuál es el paso 1, ¿verdad? La aceptación. Entonces, así mismo, que yo tenga incrustado en mí la palabra de Dios para que el día que si me llega a tocar a mí, que ya no nos dejen usar la Biblia, nosotros la podamos tener en nuestro corazón. Porque créanme que va a llegar, así como va el mundo, así va a llegar el día. Ya ahorita están haciendo baños mixtos, o sea, baños públicos donde pueden entrar hombres y mujeres en el mismo baño. Ya ahorita ya no hay respeto en el género del sexo, ya no es más, desde chiquitos ya les están diciendo casi qué quieres ser, niña o niño. Ahorita ya se está haciendo muy feo el mundo, hermanitos, así que entre más nos enfoquemos en las cosas de Dios, eso nos va a fortalecer en situaciones donde estemos perdiendo la fe, donde estemos perdiendo, que ya no tengamos como fuerzas de salir adelante.
el único que nos levanta, el único que va a estar con nosotros. Es tu creador, el que te creó tus órganos, el que te creó esos ojitos, esos labios, ese Dios todopoderoso que te conoce hasta cuántos cabellos tienes. Entonces, ese es el único que que va a estar siempre ahí con nosotros. Así que si Él nos está mostrando a Lucifer, a Satanás, a la maldad, a la oscuridad, al ego, que así le pusieron ego, pues para que lleguen a la raíz, que vean que en realidad es Satanás, ¿no? Entonces, porque mucha gente no cree, pero dicen, pues vamos a ponerle ego, pues para que nos entiendan, oscuridad, para que entiendan de qué estoy hablando. Pero ahora en esta época dicen que la maldad, que es todo igual, que no hay bueno ni malo. Y entonces ahí dices, ¿cómo que no hay bueno ni malo? ¿Qué me dice la palabra de Dios? Pues estar en vigilancia, porque el lobo, el león rugiente está buscando a quien devorar. Eso me está diciendo. Entonces, si yo tengo ese defecto de carácter allá en una esquina, ahí está quietecito y no lo dejo venir para acá. Es porque ese es el león rugiente que está buscando cómo devorarme para volverme a atrapar con ese defecto de carácter y Sara vuelva a tener ese pecado. Sara vuelva a adquirir otra vez esos malos comportamientos que tenía en el pasado. Ese es tu adversario de Dios y el Señor nos lo mostró en su palabra. Así que, mis hermanos, deseo de todo corazón que les haya servido este tema que fue preparado a la mesa para nuestro Dios para venirles a mostrar y que tengan con qué defenderse, ¿verdad? Bueno, entonces pues vamos a cerrar. No sé, ahorita cerramos con la oración y si alguien quiere compartir algo más, puede levantar su manita. Si tiene alguna petición, oración, agradecimiento a nuestro amado Señor, está bien, le damos la oportunidad que comparta, que nos comparta alguna experiencia con gusto. Vamos a cerrar con una oración, mis hermanos. Si me acompañan en este momento, el que guste y pueda también inclinar el rostro para darle las gracias a nuestro amado Dios, Padre Celestial. Bendito sea tu santo nombre, mi amado Dios. Bendito y alabado seas, Padre hermoso, precioso, que nos amas tanto, que nos mantienes en vigilancia, en cuidado, en protección y que no permitas que nos salgamos de tu protección, Señor, porque en el momento en que nosotros nos desviemos tantito, nos salgamos de tu protección, Señor, ahí está el león rugiente, está listo para devorarnos, Padre, pero como tenemos a un Dios todopoderoso con nosotros, porque tenemos a nuestro protector, nuestro Salvador con nosotros, ¿quién contra nosotros? Si estás tú siempre, Señor. Te damos gracias por esta palabra de luz, de entendimiento, Señor, y te damos gracias por cada uno de mis hermanos que estuvieron reunidos para escuchar tu hermosa palabra, mi Señor bendito, dedicada a tu santo nombre, a tu Hijo amado, al Espíritu Santo y a todo el trono celestial, mi Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y recibimos tu bendición si es tu santa voluntad. Así sea. Amén, amén y amén. Gracias, mis hermanos. Los espero. Voy a cerrar el audio. Voy a decir unas palabras para cerrar el audio. Los espero la próxima semana, que va a ser martes 30, con la segunda parte. Van a ser 3 partes de este tema. El ser humano está poseído. Son 2 partes más para llegar a la conclusión y a ver el propósito de Dios que tiene para ti. Gracias, mis hermanos, que tengan un excelente y bendecido día. Gracias, Sara.